esencialmente contratos civiles y mercantiles. El gran desarrollo contenido sobre contratos lo tiene nuestra ley civil. Por eso es que la gran mayoría del semestre vamos a estar trabajando el Código Civil junto a nuestro Código de Notariado. Porque aunque revisamos un poco la parte sustantiva de los contratos, porque tiene que ver con el contenido del instrumento público por medio del cual se hace constar, se materializa en el mundo, de la realidad en sí, los contratos ya los revisaron en su curso de Derecho Civil. Sin embargo, los repasamos desde la óptica notarial. Es decir, cuál de estos aspectos regulados por el Código Civil tiene que tener presente el notario o la notaria al momento de modelar la voluntad de sus clientes, al momento de que estos les requieran sus servicios. Por eso es que hoy hablaremos del contrato de donación entre vivos. Volvemos un poco la vista a la doctrina para conocer un concepto, cuál es la idea esencial y sus elementos para descubrir cuándo estamos frente a un contrato de donación. Diego Espín Cánovas doctrinariamente nos define como un acto a título gratuito, realizado en forma contractual, por el que una persona hace liberalidad a otra que la acepta. Es, por tanto, el contrato típico de liberalidad. Finca nomás, cuando se refiere a liberalidad, lo que está diciendo es que no hay una contraprestación per se en este contrato. Es decir, la esencia de una donación es convertirse en un regalo hacia una persona por las razones, las motivaciones que quien entrega este regalo quien hace este acto de liberalidad sin esperar esencialmente nada a cambio, tenga para realizarlo. Lo que importa es que la ley a este regalo, a este desprendimiento que hace el donante, obviamente de un bien hacia otra persona, la ley le da forma de contrato. Recuérdense entonces lo fundamental de los primeros temas que revisábamos en el curso, cuando trabajamos el negocio jurídico, bueno, el acto, ¿verdad? La diferencia entre acto y hecho. El acto tiene que ver con la voluntad del ser humano. Dentro del mundo de los actos están los negocios jurídicos y dentro de los negocios jurídicos encontramos los negocios unilaterales y los negocios bilaterales, que esencialmente es la figura de contrato. Es decir, cuando dos o más personas deciden establecer una relación jurídica, es decir, establecer entre ellos derechos y obligaciones. En este caso, es un acto, ¿verdad? Más que un contrato. Pero de todas maneras, se realiza la relación, aunque no hay contraprestación, si es necesario, como lo dice Diego Espíncano, que quien recibe esta donación la acepte. En ese sentido, el segundo autor, Federico Puig Peña, ambos españoles, nos dice que el contrato de donación entre vivos es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra. Es una definición más corta, más breve, más directa a lo que se refiere el acto de desprendimiento del donante hacia el donante. El artículo 1855 de nuestro Código Civil guatemalteco establece una conceptualización del contrato de donación entre vivos.
taxativamente refiere que la donación entre vivos es un contrato. Por virtud de la ley, como lo dice Spincanovas, adopta la forma de un contrato, por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Aquí estamos frente a la forma de donación entre vivos más pura y simple. Cuando no hay contraprestación, se hace una entrega, un acto de liberalidad, y en consecuencia solo queda que quien recibe la donación la acepte. Este contrato está regulado del artículo 1855 al 1879 del Código Civil guatemalteco. Sin embargo, tenemos que hacer una nota y estableciendo que existe otro tipo de donación que es distinta a la causa que la motiva. Y es que por eso es el énfasis de la donación entre vivos, porque existe la donación por causa de muerte. Es decir, entre una persona que ya falleció y alguien que sigue vivo y que recibe de la persona fallecida el regalo de un. Sin embargo, la donación por causa de muerte, en virtud de que ya estamos frente a la relación entre una persona fallecida y una no, ya no puede ser conceptualizada como un contrato, sino esta se establece su naturaleza jurídica como acto de última voluntad. Surte efectos cuando el donante fallece. Mientras el donante viva, no puede surtir efectos la donación por causa de muerte. Y obviamente está grabada con un impuesto distinto. El impuesto de herencias, legados y donaciones. Justamente es por esta donación por causa de muerte. La regulación legal de esta donación por causa de muerte está en los artículos que se mencionan aquí, el 943 del Código Civil, y además también tiene relación con el 1002-1008 del capítulo 5, título segundo del libro tercero del Código Civil, y guarda ciertas solemnidades establecidas en nuestro Código de Notariado en el artículo 40. Sin embargo, esta mención que hacemos hoy del contrato de donación por causa de muerte solo es referencial. No vamos a entrar a conocerla plenamente o analizarla plenamente porque hoy conocemos la donación entre vivos. De lo regulado en los artículos del Código Civil respecto a la donación entre vivos, vamos a destacar ahora algunas cosas, especialmente los tipos o modalidades de donación entre vivos. Adelante, Alicia, creo que levantó la mano para acá. Buenas tardes, Lee, con una preguntita. A la hora. En el artículo 1857 dice, para que el contrato quede perfecto debe notificarse la aceptación en forma auténtica. ¿Qué significa en forma auténtica? Excelente pregunta, muchas gracias, Alicia. Justamente vamos a ver más adelantito la solemnidad que significa el aceptar la donación. ¿Por qué? Porque se convierte a través de la aceptación en la relación bilateral y por lo tanto la esencia de un contrato. Sin embargo, cuando habla de autenticidad es que se verifique legalmente por los conductos que la ley establezca esa aceptación. Es decir, que tiene que ser verificada por un funcionario. La forma en que la ley prevé esta solemnidad, esta autenticidad, es en primer lugar, obviamente, si el donante lo hace ante notario. El notario, el funcionario que da fe de la aceptación de quien recibe la donación. Pero también permite el Código Civil que esta aceptación se haga en un momento posterior
a la comparecencia ante el notario del donatario, el aceptante. Y por lo tanto, de nuevo, mandata que sea ante funcionario que tenga fe pública, es decir, ante notario o notario, que ésta se haga, que la aceptación se haga. Por lo tanto, no se puede aceptar, en otras palabras, por medio de un documento privado, por una comunicación electrónica, de correo, de WhatsApp, sino que necesita que sea frente a un funcionario que dé fe de su aceptación. A eso se refiere Gracias, como Luis. auténtica. Para servirle, Alicia, cuando quieran, esto es lo más positivo de esta sesión. Ustedes se animen a interactuar y a preguntar. No hay ninguna pregunta pequeña o grande, buena o mala, todas son simplemente preguntas, interrogantes que merecen respuesta. Así que, por favor, todas las dudas que quieran plantear serán bienvenidas. Hablábamos que el Código Civil refiere 3 modalidades de donación entre vivos. Puede haber donación entre vivos de forma gratuita. Esta es la que conocemos como la donación pura y simple, que no hay contraprestación, es simplemente el acto de liberalidad, el regalo que una persona hace a otra. Claro, debe aceptarla y a quien se le otorga. Sin embargo, existen otras 2 modalidades que refiere el artículo 1866 del Código Civil, cuando habla de donaciones onerosas y donaciones remuneratorias. Fíjese que aquí la diferencia con las primeras es que ya existe de alguna manera una actividad, una acción por parte del recipiente del regalo, del donatario, a favor de quien se hace el traslado de propiedad del bien. Sin embargo, la propia ley civil no establece perfectamente de qué se trata la donación onerosa. Por eso le explicamos un poco. Es onerosa porque se impone a quien recibe el bien alguna carga, algún gravamen o alguna prestación, siempre y cuando ésta sea inferior al valor del bien donado. Si se tuviera que entregar un valor que equivalga al bien que se está dando, cambia de naturaleza el contrato, porque estaríamos frente a una compraventa. Podría ser una permuta, por ejemplo, si entregamos otro bien. Entonces, no podría, se desnaturalizaría la donación. Hay donación siempre y cuando hay una parte del bien que se entrega en regalo, que no tiene contraprestación. Sin embargo, sí se puede imponer una carga. Por ejemplo, en algunos momentos se puede entregar un bien que todavía se esté pagando el préstamo original de quien lo adquirió. Yo adquiero una casa con préstamo bancario, estoy pagando el préstamo, pero cuando faltan 3, 5, 6 meses de pagarla, significará un 10%, un 20% de la casa, un 5, un 1%, lo que sea. Yo le puedo decir a alguien, a quien quiero favorecer, yo te dono esta casa, este bien inmueble, solo que con la carga de que termines de pagar el préstamo al banco. Es decir, hay 6 cuotas en el banco que hay que pagar. Por lo tanto, si el bien vale 500,000, tú pagas 50,000 y te quedas con el resto. Así que habría una parte donada de 450,000 por ponerla en números. Aunque yo, como donatario, al que recibo, tengo que dar 50,000. Cuando habla la ley de gravamen, puede ser una hipoteca. Siguiendo el mismo ejemplo, además de que tiene que pagarse un préstamo, este bien tiene una carga, tiene una hipoteca, tiene un
está sirviendo de garantía para un crédito. O puede ser simplemente que pues yo te dono 450,000, pero yo necesito urgentemente ahorita 50, si me los das yo te regalo el resto de la casa. Mientras haya una liberalidad, habrá o no. Si no la hay porque yo estoy pagando el valor completo del bien, entonces se convierte en otro contrato menos en donación entre bienes. Y la donación remuneratoria es una dádiva que se da en reconocimiento por algún mérito o por algún servicio prestado por quien recibe el bien a favor de quien lo da. Generalmente en la práctica esto se da cuando, por ejemplo, alguien ha prestado servicios a alguien, por ejemplo, un empleado de confianza, un trabajador doméstico o trabajadora doméstica, por ejemplo, y finalmente la persona quiere agradar, quiere compensar todos los años de servicio que esta persona le ha dado. Obviamente esto es independiente a la relación laboral y las prestaciones de tipo laboral, a las cuales tiene derecho irrenunciable el trabajador. Aunque puede ser que no sea un trabajador, puede ser un vecino, puede ser que le estuvo prestando atenciones médicas, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces en las comunidades, en las colonias, en las cuadras, hay quien sabe poner inyecciones, por decir algo, o sabe medir la presión o presta algunos servicios de enfermería, de primeros auxilios. Y lo puede hacer a una persona mayor que estuvo durante muchos años con padecimiento. Bueno, esta persona mayor quiere de alguna manera compensar, gratificar a este que le prestó servicios. Por lo tanto, lo que hace es entregarle un bien que lo convierte en remuneratorio, que en el contrato se diga que lo hace por esto, por la causa. El motivo es un agradecimiento por servicios prestados o simplemente por algún mérito, ¿verdad? Que haya alcanzado ante los ojos del donante. A diferencia de las gratuitas, de alguna manera hay una contraprestación, hay algo a cambio. Otros aspectos relevantes de esta regulación del contrato de donación entre vivos, entre ellas podemos destacar que se puede donar a través de mandatario especial. Ya veremos la próxima semana este tema, el tema de el mandato, que no es otra cosa que representar a alguien más en sus derechos y obligaciones. Por lo tanto, no necesariamente tiene que comparecer ante notario la persona propietaria del bien. Basta que comparezca alguien que ostente un testimonio del contrato de mandato entre el propietario y él. Por ejemplo, yo puedo comparecer ante el notario Haroldo García, estoy tomando algunos nombres que veo aquí de ustedes, en representación como mandatario de Renata Mérida. Yo tengo que, por lo tanto, al notario Haroldo García exhibir el testimonio del contrato de mandato debidamente firmado por por Renata Mérida y debidamente escrito. Pero, ¿cuál es lo relevante? Que no puede ser un mandato general que me dé Renata, es decir, para que yo me encargue de todos sus asuntos, sino que en este caso tiene que ser un mandato directamente para donar ese bien. Es decir, tiene que ser específicamente escrito en el mandato, en la encomienda de comparecer ante el notario para donar el bien identificado con los números XX. Es decir, tiene que ser expresamente facultado el mandatario. En este caso, este servidor, Renata, me tiene que dar un mandato donde
se haga constar cuál es el bien que Renata dispone. No ser como mandato general, sino que tiene que ser mandato especial. Sin embargo, lo relevante notarialmente son dos cosas. Una, que puede comparecer un tercero en nombre de el propietario que va a donar, no necesariamente el donante. Y puede siempre que sea un mandatario especial, ¿verdad? Que tenga su contrato de mandato y en este se haga constar que es el bien XXL. Se recordarán que estudiaron, si no recuerdo mal, en el semestre pasado, la jurisdicción voluntaria y los procedimientos de disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, de personas que no pueden ejercer por sí mismas directamente su capacidad, sus derechos, no guardan esa capacidad civil. En este caso, obviamente que si el donante, si quien va a disponer del bien es un menor, es un incapaz, un ausente, al no tener el ejercicio pleno de su representación, de su capacidad, y necesitan ser representados por un tercero, por su tutor, por sus padres, etc., estos antes de comparecer ante notario en nombre del menor, del incapaz o del ausente, tienen que acudir al juez para solicitarle autorización. Y al juez demostrarle la utilidad y necesidad de la donación. Buenas noches, buenas tardes, perdón, licenciado. Dígame, Brian. Le saluda Brian Gámez. En el libro del licenciado Nery Muñoz está indicando que si son onerosas o remuneratorias, dice acá que es necesario tener autorización judicial, ya sea de utilidad o necesidad. Y acá dice que es necesaria la autorización judicial, pero no está especificando si son onerosas o remuneratorias. Eso también estaría correcto, no importando cómo... Cualquier disposición de bienes de menores incapaces ausentes necesita autorización judicial. No importa, por eso le pregunto, tiene que ser ya sea onerosa o remuneratoria. Y gratuita además. Ok, gracias. Las tres modalidades. Cualquier tipo de donación entre vivos, si es el donante un menor, un incapaz, un ausente, siempre requerirá autorización. No hay problema. Con todo gusto ustedes consulten. Aquí estamos de nuevo hablando de lo que Alicia ya nos preguntaba sobre la aceptación. Claro, en 1857 dice que debe ser notificada de forma auténtica. Esto significa ante notario, ante funcionario que dé fe de esa aceptación. Pero puede ser de dos formas. Como les explicaba, ya sea en la misma escritura, es decir, compareciendo ante el notario el donante y el donatario, y los dos manifestando, uno que da el bien y otro que lo acepta. O pueden, en casos de circunstancias urgentes, por ejemplo, hoy el COVID-19 puede poner a alguien en situaciones de emergencia, que no puede esperar a que el donatario comparezca juntamente con él ante el notario, pues puede el notario, por una parte, acudir a donde se encuentre el donante, explicar su voluntad de donar a favor de un tercero un bien, y luego el notario personarse, acudir o que el donatario llegue a la oficina del notario en otro día, en otra hora, en otro momento, solo para aceptar dicha donación. Puede ser en la misma escritura, para efectos notariales, o puede ser en escritura posterior, escritura pública. Por lo tanto, cumpliendo lo que ya Alicia nos mencionaba sobre la autenticidad de esta aceptación. Debe ser estimada la donación. Este es un tema que hay que ponerle atención porque da un poco de dolor de cabeza en la práctica, porque no se comprende muchas veces esto de la estimación. En primer lugar, el artículo 1863 establece que hay que darle un valor. Es ponderar. Yo pondero, yo doy un valor al acto o de liberalidad. Doy valor a mi decisión de regalar aquel bien.
problema es cómo lo valoramos. Bueno, dice el artículo, toda donación será estimada. Y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos, deberán detallarse en el instrumento en el que se otorga el contrato. Y el problema es que no hay parámetros para estimación. Por lo tanto, queda a arbitrio discrecional, a disposición discrecional del donante. Veremos que para efectos tributarios esto tiene relevancia. Sin embargo, ahorita en este momento, para no confundir, nos quedaremos con la idea nada más de que hay que asignar un valor. Entonces, siguiendo el ejemplo que hace un minuto, comparezco ante el notario Haroldo García en representación de Renata Mérida como su mandatario especial para donar la finca 5, folio 5 del libro 10 de Guatemala, concretamente a favor de Félix Rafael Aifán Chinchilla. Este es mi mandato. Renata me mandató, me encargó que pudiera comparecer ante el notario a donarle a Félix Rafael la finca antes. Dentro de la escritura pública, el notario debe hacer constar en cuánto estamos estimando el acto de liberalidad de Renata. Entonces, asumamos que esta es una casa en una colonia. No estamos valorando, la casa vale 500,000, decíamos, ¿no? Antes en el ejemplo previo. No tenemos que poner 500,000, no estamos hablando de darle valor al bien, o a los bienes que se dan. Estamos dando valor estimado. ¿En cuánto valoro yo lo que estoy? Por eso es que muchas de las compraventas que se inscriben en el registro de la propiedad tienen valores de 1,000 quetzales, 2,000 quetzales, 100 quetzales, un quetzal. No he visto un quetzal, pero de 100 quetzales en adelante he visto escrituras públicas en que eso se estima la donación. En realidad, ¿eso está bien? Sí, porque será el valor que ustedes le quieran poner. Podrán ponerle o estimarle en 1,000,000, en los 500,000. El valor solo es para cumplir la estimación que la ley permite. Claro, el sentido que tiene ponerle valor es los efectos tributarios que obviamente tienen y veremos eso. Los elementos del contrato de donación siempre los vemos en 3 conjuntos, en 3 grupos. Los elementos personales, es decir, qué sujetos intervienen en la donación. Siempre habrá alguien que hace el acto de liberalidad, que entrega el bien, que llamamos donante, y quien recibe o a favor de quien se otorga la donación, que llamaremos donatario. Donante y donatario son los elementos personales del contrato de donación entre vivos. Los elementos reales, es decir, qué elemento de la realidad interviene en esta relación entre donante y donatario, pues una cosa, un objeto de la realidad, algo del comercio lícito de los seres humanos. Por ejemplo, yo puedo donar mis bienes, ¿verdad? En general, bienes muebles, inmuebles. Puedo donar un terreno, una finca, puedo donar mi celular, puedo donar un vehículo, etc. Recuérdense los elementos del negocio jurídico, un objeto lícito. No puedo donarle 2 kilos de cocaína, ¿verdad? Es un paciente prohibido, ilícito por ley. Por lo tanto, aunque es una cosa de la realidad, un objeto, y podría ser de mi propiedad, que yo tengo la posesión de él, obviamente esto no sería un objeto lícito y caería en los vicios de los elementos del negocio. Por lo tanto, cualquier cosa lícita. Y luego el elemento formal, la forma que adopta, cómo se materializa en la realidad este contrato, la ley mandata la escritura pública cuando se trate de bienes que deben inscribirse en un registro. Entiéndase,
los bienes inmuebles que tienen que sufrir los bienes muebles o inmuebles, muebles identificables, como dice el Código Civil, y los bienes inmuebles que finalmente tienen obligación de ser inscritos traslado de dominio en el registro de la propiedad. Por lo tanto, si dono mi celular, debiese de inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque el celular es un bien mueble identificable. ¿Por qué es identificable? Porque tiene marca, porque tiene número de serie, tiene modelo. Marca, modelo y serie son los requisitos para hacer de un bien inmueble un bien identificable. Sin embargo, si yo dono esta taza, que es del juego de tazas que tengo en mi casa, ¿cómo puedo identificarla, es decir, individualizarla de las otras 7, 8 tazas que tengo iguales a esta? No es posible. O las que existen con este mismo labrado, etc. No es posible. No necesariamente tiene que ir en escritura pública, lo puedo donar verbalmente por correo electrónico. Se recuerdan las formas en que se pueden materializar los fondos. Solo si se trata de bienes muebles identificables o de bienes inmuebles que ambos son objeto de registro. Adelante, Carlos Barrientos. Carlos Fernando. Gracias, licenciado. Solo le quería hacer una consulta respecto a las personas que quisieran donar acciones, digamos, o inversiones que tuvieran dentro del mercado bursátil, porque la estimación de las mismas va a ser más complicada por la fluctuación que va a existir en el mercado. Entonces, ¿cómo se hace para hacer una escritura a una persona que nos dice, mire, yo quiero donar cierto número de acciones, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos nosotros para los procedimientos del pago de impuestos, etcétera? Porque va a variar y va a fluctuar en el mercado de un día a otro el valor de la acción. Excelente pregunta, Carlos Barrientos. Las acciones son objetos, bienes muebles, ¿verdad? Tienen la naturaleza jurídica que les otorga la ley de ser bienes y bienes muebles, porque pueden ser trasladados de un lugar a otro. Sin embargo, ahí es justamente, Carlos, donde no debemos de confundir. No es el valor de la acción, no es el valor del inmueble, no es el valor del vehículo, sino la estimación de la donación, la que estamos tratando de estimar. Es que, igual, no hay ningún problema. La estimación no es una evaluación al bien, no es evaluar, no es darle valor al bien, es darle valor al acto de donar el bien. Claro, para efectos tributarios lo veremos en un minutito cuando lleguemos a ese punto. ¿Me parece, Carlos? Gracias, licenciado. Para servirle. Y cerramos. Me escribe Arnon que interrumpe un anuncio en inglés. No sé a qué se refiere, porque desde mi óptica no veo ningún anuncio en Zoom. Pero si alguien está encontrando algo que sea extraño, me refieren y vemos qué podemos hacer. Pero aquí en mi pantalla no aparece más que la presentación y todos los elementos de Zoom, ¿verdad? Los iconos, cámaras. Muy bien. Gracias a quienes me dijeron que no aparece nada, pero si hay necesidad lo vamos viendo. Recordemos entonces que de este contrato emanan entonces obligaciones previas y posteriores en la función notarial. La primera siempre será escuchar bien a los clientes. Sí, quizás es lo de la grabación en clase, pero no estoy seguro. La grabación de la clase en sí. Como yo la he puesto a grabar, Zoom ahora les advierte a todos que deben aceptarla, porque no aceptan.
quedará constancia de que no la aceptaron, solo para efectos posteriores de alguna reclamación. Escuchar bien a los clientes siempre será importante, les he dicho, porque ustedes van a modelar, perdón, la voluntad. ¿Qué significa modelar la voluntad? La función modeladora del notario, que ustedes le van a dar forma contractual. Diagnosticarán, igual que el médico, qué tipo de contrato se adecua. ¿Es correcto, Helen? La estimación se realiza al acto, no se estima, se estima dinerariamente, se le pone un valor monetario al acto, no al bien. Yo no digo que la casa valga un quetzal, porque no es cierto, un mueble en una colonia residencial no vale un quetzal. Pero lo que yo estoy haciendo, que es regalarla, eso sí yo le pongo el valor de un quetzal, porque no existen parámetros en la ley que me limiten o establezcan límites a mi estimación. Mi estimación es libre. Otra cosa es el pago del impuesto, ya veremos. Por lo tanto, siempre asesorar con imparcialidad, diagnosticando el tipo contractual, si se recuerdan, y por lo tanto debo conocer bien los contratos y sus elementos, sus características para determinar lo que me están contando, narrando los clientes, que es su deseo realizar, yo pueda entonces darle la forma correcta a la ley. Muchas veces se hace incorrectamente, entonces se utilizan formas contractuales que no es la voluntad de las partes. Debo identificar a los comparecientes, ¿verdad? Acuérdense que siempre hay 3 modalidades de identificación, con el DPI, con la fe de su conocimiento o con los testigos, los cuales se asocia el notario que conocen a la persona y que dan fe de ese conocimiento. Debo legitimar los derechos, en este caso sí va a haber, si hay un bien, tiene que haber un título de propiedad, por lo tanto debo de pedir tener a la vista el título sobre el cual se basa el derecho de propiedad que se va a ejercer para donar, y también, como decíamos, si existe una representación, si alguien comparece en nombre de terceros, pues podemos también exigir el documento que acredite tal vez. Establecer bien los gastos, impuestos y rendirle un informe al cliente, pactando de una vez los honorarios, se dimensione bien por parte del cliente cuánto será lo que yo estoy cobrando y cuánto serán los gastos e impuestos en los que van a incurrir, siempre será. Y obligaciones posteriores a la autorización de la escritura de donación entre vivos está pues presentar el último recibo de pago del impuesto único sobre inmuebles, si se trata de inmuebles, y el número de identificación tributaria de los otorgantes, si fuera se tratara de una donación. Aquí no es meramente, sino donación. Sin embargo, aquí como se hizo en su momento, la licenciada Letrán, la notaria, que impartió la clase de la compraventa, hacemos la acotación que esta no es una obligación per se notarial de conformidad con los criterios establecidos por el Registro General de la Propiedad. ¿Por qué? Porque esta obligación de consignar el número de identificación tributaria de los contratantes u otorgantes surge de una reforma a la ley del IVA, artículo 36 de la ley del IVA, y no de una reforma al Código de Notariado. El artículo 110 del Código de Notariado, que refiere al principio de unidad de contexto, establece que no se pueden imponer otras obligaciones a los notarios que no surjan de una reforma expresa y directa al Código de Notariado. Por ejemplo, la ley de extinción de dominio pretendió reformar el artículo 100 del Código de Notariado.
la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional esa reforma porque no es una reforma directa al Código de Notariado. ¿Se pueden reformar las obligaciones notariales del notario y de la notaria? Sí, claro. Pero no se pueden hacer por otras leyes, sino de forma expresa y directa al Código Notarial. Y esta es la idea de codificación. Se codifica porque se reúne en un solo cuerpo legal todas las normas que regulan una materia. En este caso, nuestro Código Notariado es la pretensión. Obviamente que han surgido otras leyes de otros aspectos donde se involucra el notario, pero las obligaciones notariales, Código de Notario. Por lo tanto, estos del NIT no es estrictamente necesario, ¿verdad? Lo menciono porque es una obligación que aparece en la ley del IVA, es un impuesto que grava la donación, sin embargo, no es estrictamente necesario. Ya hay un criterio del registro de la propiedad que ampara el consignarlo o no. Dentro de las obligaciones posteriores también encontramos el razonamiento de documentos. Aquí habrá un título si es un inmueble o si ese título de propiedad tendremos la obligación de razonarlo. De acuerdo con el artículo 36 del Código Notariado, tenemos la obligación de remitir un testimonio especial, es decir, una copia fiel de ese instrumento público dentro de los 25 días hábiles siguientes a su autorización al Archivo General de Protocolos. Esto es para mantener un récord, una copia oficial de todos los instrumentos que los notarios autorizamos. Y también podemos extender testimonio y en su caso alguna copia simple legalizada posteriormente a la primera vez que lo al cliente o algún interesado que lo requiera, siempre con duplicado si se trata de bienes registrables y por lo tanto que van a sufrir una inscripción en el registro de la propiedad. Avisos. Como hay transferencia de dominio, como cambia el propietario, debemos de dar aviso a la municipalidad de la localidad, del lugar, del municipio donde se encuentre ubicado el inmueble, y a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas. Y cerramos la clase hablando de los tributos que se generan por el contrato de donación entre vivos. Por el contrato de donación entre vivos se generan 3 tributos. Los primeros 2, por el acto de extender un testimonio especial. Al extender el testimonio especial, el contrato de donación entre vivos debe cubrir los impuestos del timbre notarial, que en este caso sí será de valor determinado, porque se recuerda, estimamos la donación, le dimos un valor al acto de liberalidad. Y por ejemplo, si pusimos 1,000 quetzales, serán 2 quetzales los que cubra el timbre notarial. 2 estampillas de un valor de 1 quetzal cada una de timbre notarial se colocan en la primera página del testimonio especial que se remite al Archivo General del Protocolo. Es decir, es el valor del contrato, es decir, el valor estimado de 1,000 quetzales por el 2 por millar, bastante de 2 quetzales, 2 estampillas de timbre notarial. Pero también está grabado este acto con el impuesto timbre fiscal. El testimonio especial está grabado con timbres fiscales de 50 centavos por cada hoja del testimonio. De acuerdo, obviamente, con la ley en el artículo 5, numeral 6 del decreto 3792, ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial, sellado especial para protocolo. Finalmente, la donación está grabada con el impuesto al valor agregado, IVA, que tiene una tasa del 12%. Esto de acuerdo con el artículo 3, numeral 9 y 10 de la ley del IVA. Y refiere, el artículo 56 de la ley del IVA, que si se trata de bienes inmuebles, aunque no lo dice taxativamente,
se entiende que se encuentra regulado el gravamen impuesto a la donación entre vivos en el primer párrafo de dicho artículo, cuando se refiere o establece la frase para los otros casos de transferencia de bienes inmuebles. En esa frase de otros casos de transferencia de bienes inmuebles, no solo la venta, la primera venta y permuta, sino también la donación es una transferencia de propiedad, bien, que por lo tanto genera IVA. ¿Cuál es la base imponible? Aquí es donde tenemos que hacer la acotación del valor estimado. Yo puedo estimarlo en un quetzal. Lo puedo estimar en millones. La estimación la dará el donante. No importa. Porque estamos estimando el acto de liberalidad, no el bien. Sin embargo, para efectos tributarios, se tendrá por base para calcular el impuesto, es decir, el otro múltiplo aparte del 12%, 12% por, necesitamos una base imponible. Esa base imponible quedará establecida por el valor que sea mayor entre dos opciones, de acuerdo al artículo 56 de la ley de ley. El valor consignado en la escritura pública, es decir, el valor de la estimación, ese es el valor que consta en la escritura pública en el caso de donación entre vivos, o en su caso, si es mayor, el valor inscrito por el contribuyente en la matrícula fiscal. Recuérdense que los bienes, en su tráfico, existe un valor y una obligación de reportar esto a la DICABI, en la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas. Ahí hay un registro y en ese registro existen valores que se le han consignado, ya sea por la venta, por la donación, por la permuta, que se puede hacer de estos bienes, es decir, constan valores previos en la DICABI. Si el valor que yo estimé es menor a ese valor, yo pagaré el 12% sobre el valor que está indicado. Ahora, si yo le estimé, esa estimación, ese valor que le di al acto de liberalidad es mayor que lo que dice de valor del bien en la DICABI, yo pagaré sobre el valor estimado. En pocas palabras, como dice la ley, la base imponible será el valor que sea más alto entre el valor estimado y el valor registrado en DICABI. Adelante, Jorge Abraham. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, en cuestión de opinión, si yo tengo un bien inmueble y en vida se lo quiero dejar a mi hijo y lo tengo valorado en unos 200,000 quetzales, si hago un documento de compraventa, pago el impuesto del IVA y obviamente no voy a recibir los 200,000 porque yo quiero que pase a nombre de él. Pero si hago una donación entre vivos y estimo ese valor, igual tengo que pagar ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? ¿El documento en compraventa o en donación? Muy bien, Jorge. Interpreto bien y me parece que sí, porque es la modalidad más recurrente que encontramos en la práctica. Esto que usted acaba de plantear es muy recurrente por la razón que se le ha ido perdiendo confianza, interés a las declaraciones de última voluntad. Es decir, idealmente las personas lo que desean es dejarle los bienes a sus hijos cuando ellos ya no estén presentes, porque mientras estén vivos se quiere usar la casa, los bienes, el terreno, la fin. Pero cuando yo no esté, dice la gente, yo quiero que mis hijos sean quienes queden los bienes. Esto esencialmente debería ser un acto de última voluntad, es decir, testar. El problema es que si yo hago un testamento, el proceso posterior para que mis hijos puedan finalmente disponer de los bienes es bastante complicado, tardado y oneroso. Por lo tanto, las personas hoy han buscado alternativas
de cómo trasladar los bienes a sus hijos antes de fallecer. Y han encontrado en la donación la forma que diagnostican mejor como el tipo contractual por medio del cual desean cumplir su voluntad. Y entonces entran en este dilema, y es donde les digo que una buena asesoría notarial es muy importante para no hacer incurrir a nuestros clientes en errores, en simulaciones, en problemas jurídicos posteriores. Si usted lo que quiere, como lo dijo, es donar, es decir, regalarle a sus hijos, darle a sus hijos la propiedad de un bien, la figura contractual correcta es la donación entre vivos. La compraventa no lo es, porque usted mismo lo mencionó. No hay una contraprestación. En la compraventa, sus hijos deberían de darle un precio, pagar un precio en dinero por ese bien. Imagínense, si son 200,000, serían 200,000 quetzales. Las personas lo que pasa es que piensan que como es segunda venta, entonces quieren pagar menos impuestos. Es la motivación. Yo lo que quiero es gastarlo menos. Parece que ahora en la compraventa hay dos, ¿verdad? Si es la primera vez que lo vende, paga IVA. Si es la segunda o subsiguientes, será IVA. Pero el problema es que se confunden, piensan solo en las tasas, en las tarifas, del 12 del IVA versus el 3 del timbre fiscal. Se olvidan de este otro valor por el que se multiplica el 12 o el 3, que es el valor de base. Entonces le voy a tratar de poner un ejemplo muy sencillo. No, cerrando la primera parte, la figura más recomendable es la que encuadre mejor la voluntad de ustedes. Usted mismo la dio. Usted quiere donar a sus hijos, no quiere nada a cambio. Quiere donación pura y simple, quiere regalarles la casa, quiere liberarles a favor de ellos los bienes, el bien. Muy bien, si es así, la donación es el camino. ¿Qué impuesto a pagar? El 12% del IVA. ¿Pero sobre qué base? Vamos a seguir su ejemplo. Supongamos que el bien está evaluado en 200,000 quetzales. Bien. Y la DICABI tiene registrado 200,000 quetzales. Si usted fuera a compra-venta, usted tendría que pagar los 200,000 sobre los 200,000. El 12%, ¿no? Por 200,000. ¿Cuánto es? 2,400 quetzales. Yo no estoy mal. Voy a hacerlo aquí en la calculadora de manera rápida. 200,000 lo pueden hacer ustedes por el 12%. Son, perdón, 24,000. Ya me está ahorrando ya. Buscando en bastantes miles. 200,000 por el 12% son 24,000 quetzales de IVA en la compraventa. En cambio, en la donación yo puedo estimar la donación en un quetzal, pero le vamos a poner 100 para hacerlo más fácil. Si yo pongo 100 y lo multiplico por el 12%, simplemente voy a pagar 12 quetzales de ahí. Está ahorrando 23,988 quetzales a sus clientes o a usted. Hora de esa bulla, ¿va? Por lo tanto, cuidado, ¿verdad? Cuidado a la hora de diagnosticar bien la figura contractual. Mi recomendación en concreto, después de explicarles, porque era importante para todos seguir este ejemplo, es que por el prejuicio de la tarifa de los impuestos. Cumple la ley, generalmente es siempre mejor pagar en la donación, pagar el IVA, en lugar de irse a una compra. ¿Por qué? Porque el valor yo lo puedo estimar y por lo tanto puedo jugar con el valor finalmente del impuesto. ¿Esto es evasión de impuestos? No, no, porque la ley está clara. Se pagará de acuerdo a la estimación. Obviamente que si seguimos este ejemplo, yo no podría valorarlo, me daría lo mismo. Donación, tendría que irme al valor de la matrícula fiscal y por lo tanto pagaría siempre 24,000.
Me explico más despacio. Por la vía de la compraventa, estoy claro. Si es primera venta, pago yo. Y es segunda venta, pago timbres. Pago IVA 12, si pago timbres 3%. Pero cuando pago por segundas ventas, yo debo pagar sobre lo que está evaluado el bien en 4 opciones. El valor real de la compraventa, el valor indicable, el valor de la municipalidad y lo que diga un valuador autorizado. Generalmente lo del valuador autorizado casi no pasa, porque cualquiera de los 3 anteriores está, ¿verdad? El valor en que realmente hicimos la compraventa, el valor en que realmente hicimos el valor en que está en DICABI o el valor que está en la municipalidad. La diferencia es que en municipalidad y DICABI a veces es muy grande la diferencia. En DICABI pueden haber valores de 20,000 quetzales. Entonces voy a repetir el ejemplo para que quede claro. En una compraventa, si es la primera, pagaré el 12%. Serán 24,000. Si lo hago por donación y el valor está registrado en DICABI, de todas maneras voy a pagar 24,000. Pero hay otros casos en los que los 200,000 no están en DICABI, sino están en la MUNI. Y eso no entra cuando yo pago IVA por donación. Miren, la diapositiva solo el valor estimado y el valor que está indicado. La DICABI tiene valores bajos. Por ejemplo, en este ejemplo, si su bien, Jorge, está, usted lo estima en 100 quetzales. Pero en la DICABI está en 20,000 quetzales y en la MUNI está realmente en los 200,000. Por decir algo, está evaluado. Entonces, la afección tributaria será, yo lo hago por compraventa, 200,000 por el 12%, 24. Pues es el 3% porque es segunda venta, entonces serían 6,000 quetzales. Pero si, por ejemplo, está en DICABI en 20,000 por el 12% del IVA, yo pago 2,400. Siempre es menor. Yo espero que hagan sus ejercicios, ¿verdad?, en casa de estos valores, pero tengan en cuenta las reglas sobre la base. Las tarifas son fáciles de entender, ¿verdad? El 3 y el 12. Ya sea en donación IVA o ya sea compraventa, primera venta. Donde está el kit del asunto, la esencia para establecer el premio no es en la tarifa, sino en la base. Viendo bien las reglas de la base, eso muchas veces es un engaño, porque hacen cosas simulando y a veces incluso simulan y sale peor el pago del impuesto. Es mejor la donación porque es lo que se adecua para terminar mejor a la voluntad de las partes y generalmente no se asuste por el impuesto. El impuesto a veces puede salir hasta mejor. O en todo caso, en el último de los casos sale igual. Y si sale igual, es mejor tenerse a la verdad de los hechos, le encuadre a su voluntad. Gracias, Ley. En este caso, digamos, si me inclino por la donación, yo le coloco ahí un precio estimado, por decir algo, de 20,000 quetzales y sobre eso pago el IVA. Sí. Pero él a futuro lo puede cuando no sea mayor el valor. Pero él a futuro puede hacer una compraventa por los 200,000 que tiene el valor el inmueble. Si es compraventa, se tiene que regir por las reglas de la compraventa, puede ser primera o segundas ventas, y ahí será establecer en su momento qué valores tienen registrados y cuál es el mayor de los valores que dice la ley de timbres. Si es segundas ventas, da 4, si es IVA, dan 2. El valor en que realmente se vendió en la primera venta o el valor inscrito en la matrícula fiscal, generalmente siempre es más el valor que se paga. Pues eso no mucho suena. Pero cuando es segundas o subsiguientes ventas, ahí habrán 4 valores que toman en cuenta: lo que realmente se paga de precio, lo que está en DICABI, lo que está en la MUNI o lo que diga un valor autorizado. Ahí es donde más entran los problemas, pero siempre será la idea de que hagan lo que realmente está sucediendo en la realidad contractual. Sus hijos pueden disponer de su bien libremente. Si lo quieren vender, lo venderán. Si es primera venta, pagarán IVA, y si es segunda venta, pagarán
timbres fiscales. Rick, perdone. Buenas noches. Adelante, Alexis. Gracias, muy amable. Siguiendo el ejemplo del compañero, entonces, aunque él lo quisiera estimar en 20,000 quetzales, pero si en Adicavi lo tienen con el valor de 200,000, se va a regir por el valor de los 200,000, no por el valor estimado de los 20,000. Correcto. Así sería, ¿verdad? O sea Así que al sería. final sería igual, ¿verdad? El 12%, que serían 24,000 quetzales. Correcto. Pero en todo caso es igual, es que no hay ningún beneficio tributario, ¿verdad? Exacto. Al hacerlo con la compraventa. Puede ser el beneficio del 3%, eso sí. Pero ahí estaríamos simulando. Y entonces yo ya no lo recomendaría porque eso es entrar en problemas. Recuérdense, de aquí surge el tema de la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Por eso en los bancos ustedes van a depositar un dinero, les piden, tienen un formulario, ¿verdad?, de la Intendencia de Verificación Especial, donde ustedes tienen que demostrar por qué están depositando. Hay una cantidad de normativas. Cuidado al recomendar. Así es, Alex. Nico nos dice que la donación entre vivos puede ser en algún momento utilizada para pago de favores políticos, por ejemplo, es decir, utilizado de alguna manera para actos indebidos. Si es donación, nunca será indebido. La motivación que usted tiene para regalar alguna cosa nunca será un problema. Recuérdense que la remuneratoria se convierte en remuneratoria si usted lo dice. Pero favores políticos es una frase un poco amplia, ¿verdad? Porque puede ser que porque me ayudó en la campaña, ¿verdad? Pero me ayudó porque iba a banderear todos los domingos a la avenida. Eso no es indebido. Ahora, si me financió, yo le estoy devolviendo. Yo no reporté el financiamiento, ¿verdad?, que le dio mi partido. Bueno, es que ya incurren en actos de... Creo que la donación siempre será un regalo. La razón, por lo tanto, puede ser por favores políticos. Sí, siempre que esos favores sean lícitos, ¿verdad? De todas maneras, si son ilícitos, eso ya se encargará la ley de establecer la responsabilidad penal. No de la donación, porque la donación no será ilícita, sino de esos favores ocultos. Brian dice, ¿podría explicarle no cuando se paga 12 y cuando se paga el 3%? Creo que ya lo dije, Brian. Si lo necesita, me lo dice. Y Jacqueline, Todo está bien, doctor. gracias. El IVA de la donación, dice Jacqueline, entre vivos, entonces se paga sobre el valor de la estimación que se hace el notario sobre el objeto, no el notario, sino el donante. El donante es el que debe estimar, el notario lo consigna, ¿verdad? Por lo que se supone que es más económico. Ya les dije que depende, ¿verdad? Depende de las circunstancias, son reglas que tienen que revisar ustedes, hagan ejercicios para establecer la base del impuesto. No logré entender, dice Kimberly, lo del impuesto. Sí, perdone. Bueno, sí. Entonces, en cuanto al impuesto, siempre va a ser pro fisco, ¿verdad? Porque en el DICABI, es que para que me quede claro, ¿verdad? Si en el DICABI está, lo tienen valorado en 10,000, ¿verdad? Pero le quieren dar un valor estimado de 20,000, se va a tomar sobre los 20,000. Es correcto. Es las reglas de la ley, ¿verdad? De cada ley impositiva, la ley del IVA y la ley del timbre. Ahí hay que atenerse a las reglas de estas leyes sobre la base del impuesto. La tarifa ya la sabemos, 12% y 3%. Pero ¿sobre qué multiplicamos ese 12, Kimberly, o ese 3%? Eso hay que leer, depende del caso, cuál es la base que refiere la ley. En el caso del IVA, refiere que es el valor más alto entre lo que se consigna en el contrato y es compraventa, es el precio, y es donación, el valor estimado. O si es más alto, lo que diga la DICABI. Siempre será esa la regla para el IVA. Ahora, estamos hablando de segundas ventas o permutas, cambia la regla porque ahí agregan otros dos valores. Que sea más alto entre el valor del contrato, entre consignado en el contrato, en la escritura, el valor de DICABI y además el valor de la municipalidad y lo que diga un valuador autorizado. Entonces, para el impuesto de timbres, el 3%, ahí fue donde jugaron, ¿verdad?, los legisladores la base, y muchas veces entonces es un engaño, porque el 3%, por lo que dice la municipalidad, es mucho más de lo que el 12% versus lo que dice DICABI.
¿cómo sabe qué base utilizar? Depende del impuesto que grave el acto. Diagnosticando bien la forma contractual, estableciendo bien ese contrato, qué impuesto lo grava. Luego, sabiendo qué impuesto lo grava, viendo documentaciones, ¿verdad? Viendo los valores en la ICABI, viendo el valor en la municipalidad y el valor que se va a consignar en el contrato. De esa manera se puede establecer bien la base. Dice Daniel, tampoco me quedó claro. En caso de que quiera donar un inmueble, el valor estimado no lo puedo proponer. Yo, si no existe. No, sí lo puedo proponer. Es que la escritura, Daniel, dirá 100 quetzales. Que, recuerdan, Renata Mérida, yo la represento y ella dice que su bien inmueble, perdón, el acto de liberalidad, ella lo estima en 100 quetzales. Y eso consigna en la escritura. Sin embargo, en la de ICABI ese bien está valorado en 20,000. Entonces, la escritura seguirá consignando como valor estimado 100 quetzales. Pero el pago del impuesto usted lo debe hacer sobre el que sea mayor entre el valor estimado y se ICABI. Si en ICABI dice 20,000, ¿cuánto será ICABI? Pero si la ICABI dice de todas maneras 1,000 quetzales, de 100 quetzales que no lo creo, ¿no? Muchas veces es el mismo valor. Pues muchas gentes, notarios, utilizan, más bien miran lo que dice ICABI y eso le ponen, porque la gente no sabe estimar tampoco cuánto. Ellos dicen, yo lo estoy regalando, ¿no? No importa cuánto le pongan. Porque al final de cuentas esa estimación no va a transformar mayor cosa, porque no estamos valorando el bien, estamos estimando el acto de liberalidad. Por lo tanto, lo que consigna en el contrato siempre quedará en el contrato. Pero ¿sobre qué base calculo yo y pago el impuesto? A eso sí, puede ser lo que dice el contrato o lo que haya de ICABI, que sea mayor. Ejemplos con montos. Está bien, Kimberly. Voy a tratar de colocarlo en el chat porque prendo una pizarra esto y vuelve más complejo. Vamos a poner, el caso es donación de vivos, de bien inmueble, el bien inmueble está valorado en ICABI por 20,000 quetzales. Sin embargo, el donante estima la donación en 1,000 quetzales. Bueno, ¿qué se va a consignar en qué valor consignamos en la escritura? ¿Qué valor se consigna en la escritura pública? Los 1,000 quetzales, es decir, el valor estimado. ¿Sobre qué base imponible se paga el IVA? Sobre los 20,000 por ser el valor más alto entre lo estimado y la estimación de la y el valor mueble. Espero que ahora se haya comprendido. Lo que pasa es que con el ejemplo que nos ponía Jorge,
Ya nos metíamos a compraventa, a comparar con la compraventa. Aquí ya les dejo nada más la inquietud, ¿verdad? La compraventa de todas maneras pagaría. Fuera compraventa, pero esto significa que hay contraprestación, hay pago de un precio. Fuera compraventa, estaría grabado por IVA si es primera venta, IVA si es primera venta, y por timbres fiscales y es ya es compraventa, nos metemos a otro mundo, ¿verdad? Que yo creo que ahorita los voy a complicar más, pero espero que con los aportes que están en el chat hayan quedado un poquito más. Entonces, Disculpe. hagan juegos de números porque pueden ser variedad de situaciones. Sí, adelante, Kim. Ay, disculpe. Sí, ya medio comprendí. Lo único que yo entiendo, bueno, yo entiendo que daría lo mismo entonces la compraventa y la donación, porque se va a pagar igual sobre los 20,000 el impuesto, al igual que en la compraventa. Porque ahí hay que consultar la municipalidad. Y la municipalidad puede que esté evaluada en 200,000. Entonces, ni los 1,000 que usted pagó de precio, que no es cierto, porque ahí habría que ver cuánto realmente pagó de precio. No creo que sean 1,000, pero digamos que se la vendieron en 1,000 quetzales. En la EDCAI está evaluado en 20,000, pero en la municipalidad en 200,000, usted paga el que sea más alto. En este caso, el de la municipalidad, 200,000. Entonces, el 3% sobre 200,000 son 6,000. En cambio, el 12% por 20,000 de la EDCAI, esos son 2,400. Diga entonces el impuesto del que estamos hablando no es el 12%, sino el 3%. Es que nos confundimos cuando hablamos de ventas, compraventas. Hoy estamos hablando de donación entre vivos. Donación entre Ajá, vivos, en la donación. siempre 12% del IVA, nada más. Ahora, en esta diapositiva, que es con la que cerramos, gracias. parece que en la onerosa hay un pago de un precio, hay un pago de una diferencia. Y ahí, cuando hay onerosa, si es el pago de una diferencia, es decir, a mí dame 50,000 por la casa y yo te dono los otros 4,000. O vale 500. A mí con que me des 50,000 y yo te escalas. Me urgen 50,000, dame 50,000 por la casa y yo te regalo el resto. Realmente estoy donándole 450 y él está dándome 50,000 por la casa. Pues aquí sí hay que entrar por esos 50,000 que yo pagué, a pagar el IVA o timbres fiscales si es primera o segunda venta, de la parte onerosa. Entonces, yo sé que esto es complicado, esto es de práctica. Yo les sugiero que hagan ejercicio en casa, lean las diapositivas, lean los materiales, lean la ley, saquen su tabla, pero es muy sencillo. Establecer bien cuál es la figura contractual de la que hablamos. Donación siempre será IVA. Y en la compraventa nos complicaron un poco el mundo porque si es primera es IVA y si es segunda o sus siguientes es timbres. Y aquí en la compraventa es donde cambian las tarifas. En la donación siempre será IVA 12%. Ahora, ¿cuál es la base la cual yo debo de multiplicar? Una ley del IVA, que es IVA, si es donación o primera venta, el valor que diga el contrato o lo que diga la ley. Pero si es segunda venta, siguientes ya me paso a timbres y ahí en la ley de timbres hay 4 valores que yo debo de constar. Entonces, yo sé que es complejo. Ahorita, si lo entender, es complicado. Sugiero que lo lean y lo seguimos discutiendo en las siguientes clases con todo gusto o por medio del chat. En fin. Pero no les ofrezco más materiales que los que ya tienen. Lean los materiales, lean la ley, lean las diapositivas. Y de ahí saquemos sus dudas y sus o sea que el 3% no tiene nada que ver con la donación. Es correcto.
Nada que ver con la donación. Sí tiene que ver si hay una parte, si es donación entre vivos o onerosa. Por la parte que se... Pero en la donación pura y simple, iba nada. Ahí está explicado en la diapositiva. Muy bien, como siempre, hemos llegado a la conclusión, pero si hay alguien con alguna inquietud, con mucho gusto, a los demás los libero. Les deseo muy buena noche y nos encontramos el día miércoles. Doctor, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias.